Buenos días, mi nombre es Esteban Harstein, soy director de Tevion Consulting, una consultora especializada en Tap Solution Manager. Me acompaña Adriana Ruettinger, consultora experta en Solution Manager. Este video que estamos grabando es para compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido con el tema de automatización de testing, en particular en una empresa muy grande de Latinoamérica, y queríamos compartir estas lecciones aprendidas, experiencias con ustedes. Adriana, ¿te podés presentar y contar un poquito de vos? ¿Qué tal? Sí, mi nombre es Adriana Ruettinger. Bueno, tengo una experiencia en sistemas de más de 30 años. Desde el año 2006 implementamos Solution Manager en una empresa de telecomunicaciones en Argentina, donde yo estuve trabajando hasta hace 3 años. Solution Manager fue acompañando todas las implementaciones de herramientas de IT, además que se hacían en esta empresa. Y hace 3 años que estoy trabajando en Tevion Consulting como experta en procesos de negocio y testing, estrategias de testing y también automatización mediante CBTA. Adriana, ¿cuál es la motivación por la cual se quiere hacer testing? ¿Por qué encarar testing automático en particular? Bueno, las organizaciones necesitan entregas constantes de software para atender las constantes necesidades del negocio, y esto requiere que los ciclos de implementación sean más rápidos, más veloces. Por otro lado, es muy importante poder cuidar los servicios que se tienen en la producción, que son los que están entregando el valor en este momento, y prever bugs que se puedan producir ante las nuevas implementaciones. Entonces, ¿cuál es la solución para atacar estos dos puntos en el mismo momento? Es ejecutar pruebas de regresión mediante robots, pruebas constantes, diarias, que mientras se van desarrollando nuevas funcionalidades y los key users se especialicen en estar probando esas nuevas funcionalidades, estos robots pueden ir detectando en forma temprana algún bug que pueda estar incluyéndose sin querer en estas implementaciones. Entonces, ahora, esto asegura... Sí. La pregunta sería, ¿se puede automatizar el 100% de las pruebas? ¿Se puede hacer durante el proyecto esa automatización o es una tarea que se ejecuta a través del tiempo? En realidad, las automatizaciones, más que nada, se recomienda aprovecharlas o utilizarlas para pruebas de regresión. Cuando decimos que hacemos una prueba de regresión, la prueba de regresión aseguran que lo que está en producción sigue funcionando correctamente, con lo cual nos estamos refiriendo a transacciones que ya fueron probadas e implementadas. Esas transacciones se automatizan mediante un robot y entonces lo que permiten asegurar es que la producción sigue funcionando correctamente. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que tendrían que cumplir esas transacciones para poder ser automatizadas? ¿O cuáles son los criterios por los cuales seleccionás para automatizar una transacción? Bueno, primero, lo más importante es, no se automatiza el 100% de las funcionalidades de un sistema, sino aquellas funcionalidades que son más críticas para el negocio, los procesos más críticos, las transacciones más críticas y las más frecuentemente usadas, con lo cual, si estamos tomando y automatizando y probando las transacciones que se usan diariamente dentro de la empresa, nos estamos asegurando que esa parte de la operación no sufra por alguna implementación, algún cambio o algún bug que se haya incluido. Lo importante es comenzar con aquellas transacciones más simples para poder tener resultados en el menor plazo posible. Entonces, ¿encararías una automatización
de todo un proceso end-to-end con 20 pasos de actividad de entrada, o qué plantearías como mejor estrategia? Hay diferentes estrategias según lo que uno requiera. Quizás para obtener datos para un reporte muy importante, se pueden automatizar transacciones que generen información y que generen información de diferentes tipos, entregándoles como input diferentes tipos de datos. Y entonces estamos con esas transacciones automatizadas generando info para luego poder correr procesos. Pero justamente como vos comentás, lo más importante para poder aprovechar una prueba de regresión es automatizar procesos con todos sus pasos. Como mínimo, establecer una secuencia de 4 o 5 funcionalidades o transacciones donde empezamos nutriendo al script con datos maestros, determinados datos maestros que cumplan con algunas características que queremos probar, y haciendo transitar estos datos y cómo esos datos se van transformando dentro del mismo proceso. O sea que la automatización permite a partir de datos maestros de input, empezar a ejecutar la transacción e ir pasando los resultantes de cada ejecución a la transacción siguiente y poder automatizar un proceso end-to-end. Eso es lo que vimos, mejores resultados, justamente porque con entregar pocos datos de maestros de input podemos hacer un proceso end-to-end, de principio a fin. Ahora, entonces, esto implica que contar con datos maestros y tener un set de datos es vital. ¿Quién se tiene que ocupar de proveer o mantener actualizado estos datos maestros? ¿Dónde los almacena? ¿Dónde los gestiona? Bueno, los datos maestros justamente son datos que están en el ambiente donde uno va a ejecutar la prueba. Lo importante es poder tener seleccionados datos maestros que sean específicos para las pruebas de regresión, para que no nos encontremos en el momento que vamos a ejecutar el script que, bueno, ese dato maestro quedó obsoleto o lo han dado de baja. Entonces, es importante individualizar los datos que se van a utilizar. Estos datos maestros, en realidad, a través del framework de automatización de Solution Manager, están indicados en el Test Data Container. El Test Data Container vendría a ser como una planilla, como una matriz de doble entrada, donde cada una de las filas es una casuística de pruebas y donde cada columna es un dato que se va a utilizar. Entonces, estas matrices donde constan los datos que va a utilizar el script tienen que estar de acuerdo con los datos justamente del ambiente. Lo importante sería también poder tener estos datos separados, individualizados, y tenerlos replicados en todos aquellos ambientes donde uno querría poder ejecutar las pruebas automáticas. Entonces, de esta forma, el mismo script puede estar apuntando a diferentes ambientes y ejecutar sin problema en cada uno de estos ambientes. Ahora, esto está implicando que organizacionalmente alguien se tiene que estar ocupando de la gestión de datos. O sea, Sí. ¿esto qué implica desde el punto de vista de la organización del testing? Digamos que los scripts, hay diferentes responsabilidades. Los scripts automáticos y su mantenimiento y su gestión y la ejecución de estos scripts automáticos debe estar a cargo de un área de testing, pero esta área de testing también tiene que contar con un responsable de los datos que se asegure, que es aquel responsable también que se asegura que antes de iniciar un ciclo de prueba los datos están disponibles para poder empezar las pruebas. Entonces, necesitamos el responsable de datos, el responsable de testing, y también tiene que participar el responsable del negocio, porque el responsable del negocio es el que nos va a indicar cuáles son las transacciones que requiere que funcionen correctamente para no parar la operación. ¿Cómo se ejecutan esas transacciones y con qué tipo de datos conviene hacer las automatizaciones? Entonces, requerimos también del especialista de negocio para que nos dé ese input para poder automatizar, y luego sí, las automatizaciones se van ejecutando diariamente sin intervención del especialista.
Ahora, yendo un poco al tema de las herramientas, Adriana, SAP tiene Test Suite como parte del entorno general de testing de Solman, pero se habla de Test Automation Framework, se habla de CBTA, ahora se habla de TTA. ¿Nos podés un poquito contar cómo sería la estrategia de testing? ¿Qué es cada una de estas herramientas o qué es estos marcos para entender cómo funcionan integradas? La Test Suite de Solution Manager cuenta con un montón de funcionalidades y herramientas que se integran entre sí con Solution Manager, con la gestión de cambios, con la parte de reporting, pero además se integran con herramientas externas. Por ejemplo, el framework de automatización nos permite armar test composite, que son scripts que pueden tener scripts de diferentes proveedores. Por ejemplo, nosotros hemos hecho la experiencia con CBTA, que es una herramienta gratuita que está dentro del Solution Manager. Hay que configurarla, configurar el sistema donde se va a ejecutar y a grabar este test automático, y es libre y a través de componentes que se van grabando en forma automática, cualquier persona sin conocimientos de programación puede armar estos scripts automáticos. Pero también este framework de automatización se puede integrar con diferentes herramientas del mercado. Por ejemplo, con TTA de Tricentis, es un contrato que estuvo cerrando al fines del 2020, SAP con Tricentis Tosca, para poder utilizar su herramienta de automatización también en conjunto y sin pago de licencias, en conjunto con el framework de automatización. ¿Por qué Tricentis Tosca? Bueno, CBTA funciona muy bien con todas las tecnologías de SAP, pero con sistemas que están en la nube, como por ejemplo SuccessFactors, Ariba, no se puede utilizar CBTA, pero sí se puede utilizar Tricentis Tosca y está dentro del acuerdo que hay con SAP de utilizarlo en forma gratuita para productos SAP. Entonces, para las transacciones tradicionales SAP, la SAP GUI o las web DIMPRO, ¿utilizarías qué cosa? Y CBTA. para una aplicación SuccessFactors, ¿qué utilizarías? Claro, para transacciones o Fioris se puede seguir utilizando CBTA y va a seguir estando dentro del roadmap de SAP y SAP va a seguir brindando soporte, pero si la organización está pensando en empezar a utilizar funcionalidades en la nube como SuccessFactors, por ejemplo, ahí es donde conviene comenzar a hacer test automáticos con Tricentis Tosca, porque es a donde llega esta herramienta. Ahora, Tricentis Tosca también puede utilizarse para grabar y para ejecutar scripts automáticos de sistemas que no son SAP o de sistemas que son web, pero para utilizar esas funcionalidades sí va a tener un costo de licencia que, bueno, se va a poder ver en las listas de productos de SAP. Ahora, volviendo quizás para atrás, automatización de testing es parte de un proceso completo de gestionar la solución, gestionar los procesos, marco una definición de estrategia de testing. ¿Podés contar un poquitito cómo es tu visión de esos puntos? En realidad, siempre hay que tener definida una estrategia de testing que nos ayude y nos organice en las tareas que hay que ir llevando a cabo, y sobre todo para poder medir cuándo estamos cumpliendo con los objetivos que hemos definido. Si estamos planteando el inicio de un proyecto, hay que considerar diferentes tipos de prueba, las pruebas, pruebas unitarias que ejecutan los constructores o los desarrolladores y configuradores,
las pruebas Single Functional Test, que miden una funcionalidad completa, pruebas de aceptación usuario, donde el usuario garantiza mediante la prueba que todo lo que requiere para hacer funcionar el negocio está funcionando correctamente, y luego, antes del deploy, se realizan las pruebas de integración de módulos e integración con otros sistemas, que son también las pruebas de release, ¿no? Cuando ya el release está por poner en producción, se realizan estas pruebas para asegurar que todo lo que hemos separado y hemos llevado hasta un ambiente que es el ambiente que se va a deployar, funciona correctamente. Y por supuesto, en ese mismo ambiente se deben realizar siempre las pruebas de regresión para asegurar que lo que ya está implementado continúa funcionando correctamente. Ok, ahora, la idea, la pregunta que me quedó un poco en el aire es, ¿vos podés hacer automatización si no tenés los procesos definidos? No, por supuesto que siempre las pruebas se basan en algo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero probar? Yo quiero probar el funcionamiento de una transacción que se comporte de un modo determinado para un proceso de la empresa, con lo cual testing se basa en los procesos de negocio y en las funcionalidades que están descritas en Solution Documentation o gestión de procesos de SAP. Los casos de prueba que se construyen, sean manuales o casos de prueba automáticos, se asocian a la solución que se está definiendo en la rama de Solution Manager en gestión de procesos, donde yo tengo las diferentes transacciones asociadas a los pasos de un proceso, generar solicitud de pedido, aprobar solicitud de pedido, donde cada una de las transacciones o fioris están haciendo esas funciones dentro de un sistema determinado. Y ahí es donde justamente se insertan los casos de prueba, manuales o automáticos, con lo cual esto es un conjunto. Primero tengo que saber qué es lo que quiero hacer para luego después decir, quiero probar lo que quiero hacer, y ahí es donde se construyen los casos de prueba que se asocian a Soldoc. Ahora, si Sí. la empresa no tiene montada la Solution Documentation en detalle, ¿existen formas de acelerar o alternativas de empezar a implementar Test Suite y empezar a automatizar esto de una manera para darle valor al cliente de una manera rápida? Sí, por supuesto. Digamos, la gestión de procesos es un paso muy importante en la organización, pero también se tiene que estar maduro para poder encarar esta tarea de dejar los procesos documentados. Pero siempre lo que necesitamos hacer es pruebas sobre los productos que se están por implementar, con lo cual hay alternativas que nos permiten comenzar a hacer testing rápido basándonos en los ejecutables que están dentro de Solution Manager. Solution Manager cuenta con unos procesos batch que levantan las transacciones que se utilizan dentro de los sistemas, por ejemplo, SAP HANA, y el S4 levantan esos ejecutables, y sobre esos ejecutables podemos asignar casos de prueba para empezar a hacer pruebas unitarias o pruebas simples de transacciones. Por supuesto, para poder hacer la prueba de un proceso necesitamos encadenar las diferentes transacciones, y es ahí donde tenemos que empezar a agregarle el valor de la visión funcional o la visión de negocio a ese hilo de transacciones que cumplen un objetivo determinado para el negocio. Ahí es donde empezamos a completar más la información y más a tener esa visión de negocio o esa visión end-to-end para poder hacer pruebas de proceso. Ahora, entonces, Adriana, nuestra experiencia fue que pudimos acompañar al cliente en todo ese proceso. ¿Cómo te sentiste con ese acompañamiento? ¿Cómo se sintió el cliente cuando realizamos nuestras tareas? ¿Cuánto valor le encontró a nuestro aporte? El cliente, por supuesto, al
al detectar y determinar que la prueba es un punto muy importante para toda implementación de proyecto, armó un equipo de testing donde existió un responsable de test con el cual vimos, revisamos y definimos la estrategia. Esa estrategia de pruebas se presentó ante el comité y la gerencia del proyecto, y en base a eso se empezó, digamos, a trabajar con los ciclos de prueba. Nosotros el proyecto utilizó Focusville para llevar el proyecto adelante, y utilizamos para las pruebas manuales TestStep, que es un nuevo tipo de objeto para generar casos de prueba de Focusville, que ayudó mucho, no solo en la creación de los casos de prueba, sino también en la ejecución de casos de prueba, porque es una forma muy simple de poder ejecutar los casos de prueba para los clientes. Luego que el proyecto ya había hecho su primer deploy y ya se había pasado por todos los ciclos de prueba para uno de los releases implementados, es que se comenzó a trabajar en la selección de las transacciones que se quería empezar a automatizar. Para esto se hicieron charlas con el negocio presentándoles cuál era el objetivo de estas tareas que íbamos a comenzar. Se hizo una prueba de concepto con unas 10 transacciones, se hicieron varios hilos de 2-3 transacciones, y estos casos automatizados ya se incluyeron en la siguiente prueba de regresión cuando se hizo la siguiente implementación de release. Y a medida que se van implementando los diferentes releases, se van incorporando datos en esos casos de prueba ya creados, o se van incorporando nuevas casuísticas de estos casos de prueba. Otro objetivo que está fijado para hacer en el corto plazo es montar pruebas de automatización y pruebas de regresión en el ambiente de mantenimiento, para poder justamente probar diariamente aquello que se va cambiando por fallas o por mejoras en la rama de mantenimiento de la organización. Y poder O sea que justamente... lo que yo te puedo entender de lo que estás diciendo, que el testing no se acaba durante el proyecto. El testing es una actividad permanente en la gestión de los proyectos nuevos, con los releases, siguiendo metodologías agile, pero luego también lo estás continuando en el mantenimiento. O sea que esta estructura de testing es algo vivo. Sí, siempre el objetivo es tratar de incrementar los casos automatizados como para quitar menos tiempo a los key users que tienen que ocuparse justamente de las nuevas funcionalidades, y tener montado este ciclo de pruebas constantes que asegure que no se ponen bugs en la producción. Adriana, último consejo, ¿qué es lo que recomendarías a nuestros oyentes respecto de lo que es testing y automatización de testing? ¿Alguna frase, vamos a ir de cierre? Bueno, importante automatizar lo más que se pueda, pero por supuesto las transacciones tienen que estar ya funcionando correctamente. Eso es lo importante. Contar con transacciones que funcionen correctamente, elegidas por el negocio, y que el negocio esté involucrado en las ventajas que da tener automatización ejecutada diariamente dentro de la organización. Eso es lo que asegura la producción, que es lo más importante. Gracias, Adriana. Por nuestra parte, estamos a su disposición. Tevion Consulting es una consultora especializada en SAP Solution Manager y en estrategias de gestión de procesos, gestión de testing, gestión de cambios. Enfocamos esta visión desde el lado del negocio, no miramos simplemente puramente técnicamente la herramienta. Agradecemos su presencia y esperaremos verlos en los próximos videos. Gracias. Gracias.